Buenas tardes, profesor. Nuestro artículo trata sobre el sistema inteligente para corrección de factor de potencia en viviendas provisionales. Los autores son Cuya Palomino Diego, Muñiz Pacori Pedro, Palomino Luis, Rojas Colmenares Gabriel, Quintana Ventura Luis Enrique. Bueno, empezaré con el resumen de este artículo. Este artículo aborda el diseño y la construcción parcial de una administración de energía inteligente, ideada como una alternativa asequible, compacta y eficiente para ser utilizada principalmente en viviendas de emergencia o en zonas habitadas por comunidades que enfrentan limitaciones económicas. El objetivo principal del sistema es ofrecer una solución energética accesible que permita no solo el abastecimiento eléctrico, sino también un monitoreo constante y en tiempo real de los parámetros asociados a la corriente alterna. Entre las funciones principales de este prototipo que hicimos se encuentra la capacidad de medir y calcular el parámetro eléctrico fundamentales, como la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, los cuales son esenciales para evaluar el consumo energético y la calidad de suministro eléctrico. Asimismo, el sistema incorpora un mecanismo automático de corrección de factor de potencia, el cual actúa mediante la activación controlada de un banco de capacitores. Y esta activación se logra a través de los relés, los cuales se disiparán cuando el sistema detecta un factor de potencia por debajo del umbral deseado, lo que permite mejorar la eficiencia energética al reducir las pérdidas asociadas y las cargas inductivas. Bueno, eso ha sido el resumen. Ahora le pasaré a mi compañero Muñiz Pacori para la introducción. Bueno, continúo con la introducción. Optimizando la energía en contextos vulnerables, el acceso a una energía eléctrica eficiente y confiable es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar en cualquier comunidad. Sin embargo, en viviendas de emergencia o caos, este acceso se ve comprometido, lo que a menudo se traduce en un ineficiente de la energía y costos operativos elevados. La eficiencia energética no solo repercute en la economía doméstica, en la sostenibilidad ambiental y seguridad eléctrica en la de la ciudad. Uno de los factores clave que impactan directamente en la eficiencia de los sistemas es el factor de potencia. Un factor de potencia bajo implica un consumo de una misma cantidad de potencia útil, generando pérdidas energéticas y sobrecargas. En respuesta a esta problemática, el trabajo presenta el diseño y desarrollo de energía inteligente, económica y compacta. Este sistema innovador busca ofrecer una solución práctica para monitorear en tiempo real los parámetros eléctricos esenciales, que son la corriente y el voltaje, y crucialmente corregir automáticamente la potencia mediante la acción controlada de un banco de capacitores. Le paso la palabra a mi compañero para que siga. Ok. Sobre los materiales usaremos el SP32, un sensor de corriente, sensor de voltaje, una pantalla OLED, condensadores, cables y relés. Okay. En la parte de procesos, voy a explicar cómo estamos preparando el proyecto técnico y metodológicamente. En este primer avance estamos trabajando bajo una metodología experimental y combinando una teoría electrónica en AC con el diseño de un sistema real. Hemos seleccionado los componentes principales, que son el microcontrolador CP32, que será el cerebro del sistema, los sensores que mencioné, que es sensor de corriente, el ACS712, el sensor de voltaje CMPT101B, una pantalla OLED, condensadores, cables y dos relés, ¿no? Un relé va a estar conectado en el banco de capacitores cuando el factor de potencia es bajo, y el otro relé se usará para proteger la carga y el sistema completo, ¿no? Lo cual cortará la energía hacia la carga para evitar daños. Hemos elegido ambos sensores ya que son económicos, fáciles de programar y dan buenas lecturas para la corriente alterna. Por ahora estamos trabajando con el diseño y simulación. En los siguientes avances vamos a hacer las pruebas reales con focos, motores y pantallas OLED para visualizar los datos dados. Y también probaremos la función de corte automático en casos de sobrecarga, ¿no? Y la activación de capacitores cuando el sistema detecte un factor de baja potencia.
También mostraré una infografía del sistema de microestación, donde vemos que mide la voltaje corriente, calcula el factor de corrección de potencia, corrige automáticamente los capacitores y protege cortando, ¿no? En caso de una sobrecarga. Ahora le paso la voz a mi compañero Quintana, que hablará de matemáticas. Matemáticas. La fundamentación matemática en este proyecto se basa en el análisis de señales de corriente alterna, el cálculo de potencia eléctrica, la corrección del factor potencia en instalaciones domiciliarias. Estas expresiones van a permitir cuantificar el consumo, diagnosticar ineficiencias y tomar decisiones para mejorar el uso energético. Bueno, las ecuaciones. Uno, el valor eficaz de la tensión corriente, el RMS. Bueno, tanto el voltaje como la corriente varían senoidalmente en el tiempo para una corriente alterna. Este valor se denomina valor eficaz o valor RMS, lo que hemos visto en clase. Bueno, este se halla por la fórmula, como ahí podemos ver, raíz cuadrada de 1 del periodo, integral definida, esa propiedad, ¿ya? Pero como es una señal senoidal, ya sea de la corriente o del voltaje, en clase hemos demostrado que su valor eficaz se halla entre el pico máximo entre la raíz cuadrada de 2, tanto para el voltaje corriente. La fórmula 2, el ítem 2, es la potencia aparente. La potencia aparente se representa mediante la S, donde es la potencia total entregada a la fuente. Esta incluye tanto la potencia que se convierte en trabajo útil, activa, como la que oscila entre la fuente y la carga. Se calcula voltaje eficaz, corriente eficaz. Una multiplicación. Se mide mediante volt amperio. El siguiente es potencia activa. Esta potencia activa es la potencia aparente que es transformada en trabajo útil, en calor dentro de una carga resistiva. O sea, es la que es consumida por los dispositivos eléctricos. Se calcula mediante la fórmula voltaje eficaz, corriente eficaz y el coseno del ángulo de desfase. Su unidad de medida es vatios. Siguiente. Bueno, la potencia reactiva. La potencia reactiva es lo que se convierte netamente en cualquier funcionamiento de dispositivo. Es decir, que esto no se convierte en trabajo útil, sino es útil en componentes inductivos o capacitivos. Se calcula mediante la fórmula voltaje por la corriente eficaz por el seno del coseno de desfase. Su unidad de medida es var, es volts amperios reactivos. Siguiente. Ahora, hay una relación de todas esas potencias, que se llama triángulo de potencias. Se describe mediante el S al cuadrado es igual al P al cuadrado más Q al cuadrado, donde el S es la potencia aparente, el P es la potencia activa, y el Q es la potencia reactiva. Esto quiere decir que todas esas potencias están en un Pitágoras, y ahí si se llega a esa relación. Y bueno, el factor de potencia es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, que indica qué tan eficiente se está usando la energía eléctrica. Como se representa mediante una división potencia activa entre potencia aparente, o básicamente el coseno del ángulo de desfase. Acá cabe aclarar que el factor de potencia cercano a 1 indica un sistema eficiente. Sin embargo, en instalaciones residenciales con muchas cargas inductivas, por ejemplo, ventiladores, motores, televisores, refrigeradoras, cargadores, etcétera, a veces ese factor de potencia suele bajar, lo que va a provocar penalización por parte de la empresa distribuidora y ocasiona pérdidas, obviamente. Ahora, por eso nosotros acá hacemos uso de la siguiente fórmula, que es corrección del factor de potencia. Corregimos esas pérdidas, esos flancos de bajadas, usando un banco de capacitadores que va a compensar la potencia reactiva e inductiva. Y por eso usamos la siguiente fórmula.
es el número 8. Q6 igual a Q menos Q deseado. Y a partir de ahí podemos calcular mediante la siguiente fórmula 9, que es la capacitancia requerida para corregir ese factor de potencia. Ahí vemos en la fórmula 9 la capacitancia requerida, su fórmula. Ahora, cabe precisar que la inclusión dinámica de este banco de capacitadores controlado por el microcontrolador, en nuestro proyecto es un SP32, permite al sistema mantener el factor de potencia dentro de un rango aceptable que mantiene la eficiencia, que es mayor o igual a 0.85. La siguiente fórmula hemos visto es protección contra sobrecargas. Si la corriente medida supera un umbral preestablecido, que es I máximo, se activa el mecanismo de desconexión que carga mediante un relé. Esta acción va a permitir daños de sobrecarga, de sobrecorriente, y reduce el riesgo de incendios en viviendas vulnerables. Ya cabe precisar que el valor establecido del umbral máximo de corriente va a depender muchas veces de cuántos equipos está nuestro sistema de eléctrico. No siempre va a ser lo mismo. Y, y paso mi mano con mi siguiente compañero. Bueno, para el hecho de este artículo hemos colocado un total de 26 referencias, pero vamos a destacar dos que consideramos que son los más importantes. Bueno, la primera es el análisis de modelo dinámico y control de un sistema de energía eólica conectado a una red integrado con un banco de supercondensadores. En este artículo presenta un análisis de demanda y el diseño de control de un sistema de energía eólica conectado a la red eléctrica que incorpora un banco de supercondensadores o medios de almacenamiento de energía. El objetivo principal de este proyecto del artículo es mejorar la estabilidad y calidad del suministro eléctrico proveniente de las fuentes eólicas, lo cual presenta una naturaleza variable e intermitente. Para ello, los autores, que son Al-Kabeli y Gilles Lee, desarrollaron un modelo matemático detallado del sistema, que incluye tanto el generador eólico como la interfaz de potencia con la red y el banco de soporte. El otro artículo que también estamos pensando en mente es la mejora de calidad de energía en redes de distribución mediante la combinación óptima de sistemas de almacenamiento de baterías y bancos de capa. En este artículo, los autores Lilo Islam, Malum Praksan y Sir Cirone proponen una estrategia de optimización para mejorar la calidad de la energía eléctrica en redes de distribución mediante uso combinado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías y también un banco de capacitores. En el estudio se puede abordar el problema de la potencia reactiva, pérdidas energéticas y la estabilidad del sistema de distribución, proponiendo una planificación óptima de recursos como el bar planning. Y la idea principal es determinar el punto ideal de ubicación y dimensionamiento, tanto como los BESS como los bancos de capacitores, para lograr una mejor incidencia operativa, reducir las pérdidas de la red y mantener la estabilidad de voltaje en sus condiciones variables de carga. Bueno, ahora pasaré a mi compañero. La figura 2 muestra el esquema funcional del sistema de corrección del factor de potencia, donde se detallan los componentes principales y el flujo de datos y energía. El microcontrolador ESP32 recibe una señal del sensor de corriente ACS712 y del sensor de voltaje ZMPT101B. Calcula los parámetros eléctricos y actúa en consecuencia. La activación por medio del banco de capacitadores mejora el factor de potencia, mientras que en una segunda etapa de protección desconecta la carga en caso de sobrecorriente. Los valores monitoreados se muestran en tiempo real en una pantalla OLED conectada directamente al ESP32.
En el marco teórico, el diseño eficiente de sistemas eléctricos de residencias o situaciones de emergencia requieren dominar conceptos de corriente alterna, análisis de potencia y corrección del factor de potencia. La corriente alterna implica una potencia activa y reactiva y aparente, cuyo equilibrio es clave para la eficiencia energética. Un FP bajo, causado por grandes inductivas, genera pérdidas y puede corregirse usando capacitadores. Inicialmente la corrección del FP era estática, pero hoy se implementa de forma automática mediante sensores y microcontroladores como Arduino, que llevan capacitadores según el consumo. Estos sistemas permiten soluciones económicas, didácticas y efectivas. Actualmente la tecnología IoT, el control remoto y la inteligencia artificial han llevado la corrección del FP a un nivel más avanzado. Se desarrollan microredes y sistemas inteligentes que monitorean, predicen el consumo y optimizan el uso energético. Estas tendencias son fundamentales en la transición hacia una energía sostenible donde la corrección del FP sigue siendo esencial. Hasta el momento hemos logrado plantear la teoría básica y funcional del sistema de microestación de energía inteligente, con una comprensión clara de los componentes que se utilizarán y su propósito. El desarrollo actual se centra en el análisis y simulación del comportamiento energético, con miras a implementar y probar el sistema físico en futuras etapas. Este avance permite identificar oportunidades de mejora, definir las funciones críticas del proyecto y establecer una ruta de implementación viable, como ya se ha mostrado en trabajos similares en el enfoque didáctico. Buenas noches, profesor. Voy a presentar el avance que tenemos en nuestro proyecto hasta el momento. Bueno, tenemos una extensión. Esta extensión va conectada a corriente alterna, que lo he conectado detrás de esta mesa. Y bueno, lo que hemos hecho a primera instancia es que una vez teniendo ese cable, lo hemos pelado en partes, lo hemos dividido en dos, donde iba conectado el sensor de corriente ACS712. Acá podemos visualizar que ha sido pelado y ha sido unido a esta ACS712. Y la extensión va a haber equipos conectados, que en total son 3. Podemos visualizar un celular, una impresora y una laptop. 1, 2, 3. Bueno, estos son los equipos que tenemos conectados. Y posteriormente a esos, hemos creado un código en Arduino y ha sido implementado en un protoboard mediante un microcontrolador que es el ESP32. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Y básicamente este código, este funcionamiento de este prototipo, lo que salta a visualizar es el cambio de rojo a verde, que son LEDs, como hemos visto, son LEDs. Bueno, esto va a indicar básicamente cómo y cuándo y a qué es debido un mal uso de la corriente. En este caso, cuando ocurre sobrecargas en nuestros equipos que tenemos. Esto va a ser debido, como hemos visto, como hemos estado exponiendo, el umbral va a depender mucho. En este caso, en el código, yo cogí un umbral de 2.5 amperios, que es conveniente para estos 3 equipos de acá. Este umbral me va a permitir, si sobrepasa ese umbral de 2.5 amperios, me va a avisar mediante si el LED se prende o si el LED rojo se enciende. Y si hay eficiencia, es decir, si la corriente detecta un valor mínimo o menor al umbral de 2.5 amperios, se enciende el LED verde. Y ya, esta presentación es útil para visualizar esos ineficiencia, eficiencia. Y a la vez, cuando está rojo, ¿cómo poder corregir? Mediante el uso de un banco de capacitadores. Bueno, acá queda a vista que el cambio es de verde, rojo, verde eficiencia, rojo ineficiencia. Nosotros pensamos corregir esa ineficiencia usando el banco de capacitadores. ¿De qué va a depender? De nuestro umbral de corriente que vamos a dar. Pero acá quiero visualizar el código. Por ejemplo, acá los valores que vota ahorita es 2.6 mayor que 2.5 y debe estar rojo. Y ahí está rojo. Después ahora vemos un valor menor a 2.5 antes y verde. Y así se comporta nuestro código. En nuestro código podemos visualizar acá, por ejemplo, este es nuestro código. Y acá está. Acá están las configuraciones. LED rojo encendido, LED verde apagado. Acá está nuestro código, que tenemos nuestro avance. Y el umbral lo hemos puesto arriba. El umbral básicamente acá está, es 2.5. Si queremos un umbral superior podemos poner 3. O sea, esto es modificable. Pero nuestro código hace básicamente
esta presentación que estamos visualizando ahorita, donde va conectado a 3 equipos. El cambio de LED indica si hay eficiencia o no hay eficiencia. Lo va a controlar el uso del microcontrolador ESP32. Bueno, este es el avance que tenemos hasta el momento. Esto se va a mejorar, obviamente, porque acá falta el poder cómo corregir ese mal uso de la corriente, o sea, esa sobrecarga. El LED rojo cuando enciende es ineficiencia. Es decir, el factor potencia no es cercano a 1, es menor a 0.85, como hemos propuesto en el artículo. Eso lo vamos a corregir haciendo uso del banco de capacitadores. Y esto es un avance inicial, se va a mejorar, porque acá falta incluir el banco inicial de capacitadores. Y obviamente, entre otras cosas más, como hemos visto, el relé y otras cosas y otros componentes más. Este avance es útil porque nos permite visualizar cuando ocurre eficiencia e ineficiencia, porque en todo equipo, en toda instalación, como hemos visto, hay ineficiencia, siempre hay. Y a veces nosotros controlamos eso con banco de capacitadores. En nuestro caso lo vamos a hacer así. Bueno, profesor, este es nuestro avance que tenemos. Podemos visualizar este avance, va conectado a 3 equipos y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.